Pasamos a la parte de la llamada novela experimental, o el experimentalismo en la novela, o la renovación de las técnicas narrativas que sucede durante los años 60. Hay que hacer primero una introducción y hay que retrasarse a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX. Como ya hablamos en estilística, al hablar de la novela, estos años, finales del XIX, principios del XX, se desarrolla mucho. Es decir, que las técnicas narrativas se renuevan. La narrativa tradicional del narrador en tercera persona o solamente en primera persona deja de ser la forma dominante y aparecen nuevos modos de narrar, nuevas maneras de hacer novela. Por ejemplo, el punto de vista no es el punto de vista único, sino que aparecen diversos puntos de vista. Hay varios narradores, o hay un narrador omnisciente, luego hay otros narradores que complementen esa visión. La estructura deja de ser en capítulos, la estructura tradicional, y se utiliza más las secuencias. Como vais a ver, muchas de estas cosas ya están introducidas en la novelística que hemos comentado, tanto en la época existencial como en la época del realismo social. Pero ahora es cuando, en esta época del experimentalismo, es cuando esas técnicas, esa renovación narrativa se realiza de un modo mucho más pleno, es decir, donde prácticamente todos los nuevos recursos narrativos se meten en una sola novela o algunos de esos recursos. Es decir, que no estamos hablando de un fenómeno nuevo, sino que en la literatura española se empiezan a utilizar algunos recursos narrativos que ya se utilizaban a finales del siglo XIX, principios del XX. Volvemos a esos recursos. La ruptura de la linealidad, la ruptura de la cronología de la novela. Los acontecimientos se presentan, los episodios se presentan de un modo desordenado. Generalmente se utilizaba la primera y la tercera persona, primera o tercera. Ahora hay novelas en las que incluso se cuenta en segunda persona. Hay una novela muy interesante que es la novela de La muerte de Artemio Cruz, de un autor mexicano que se llama Carlos Fuentes. En esta novela hay unas secuencias contadas en primera persona, otras contadas en segunda persona y otras contadas en tercera persona, una especie de mezcla de personas. Otra novela que se llama, por ejemplo, como hemos dicho antes, 5 horas con Mario, es un monólogo de una mujer en que está continuamente dirigiéndose al marido que está muerto, al que está velando, y en muchos de esos pensamientos, en muchos de esos monólogos, ella dice: porque tú hiciste tal cosa, porque tú hiciste tal otra. De alguna manera aquí también en esta novela se habla en segunda persona. Otros elementos novedosos: la supresión o la disminución del diálogo. El diálogo, digamos, no tiene tanta importancia y en cambio aumenta la importancia del monólogo interior. Monólogo siempre ha habido. Si recordáis en la serie de Tormes, ese texto que analizamos, había un fragmento donde había un monólogo, donde el protagonista reproduce sus pensamientos. Monólogo siempre ha habido. En la literatura, por ejemplo, en la novela realista, Galdós, Clarín, La Regenta, ahí hay bastantes monólogos. Solo que esos monólogos son bastante lógicos, es decir, que es como si el personaje pensara de un modo muy consecuente, muy coherente. En cambio, ahora, con el monólogo que se llama, el apellido que tiene es monólogo interior, que como sabéis fue popularizado, no lo inventó, pero fue popularizado por James Joyce en su novela Ulises. Se expresa el pensamiento de una persona de un modo caótico, tal como sucede en la cabeza de cualquier persona, que nuestro pensamiento va por una línea, luego salta a otra línea. Bueno, pues esto es uno de los rasgos más característicos de esta novelística más moderna, más contemporánea. También se usa mucho el estilo indirecto libre, que como sabéis es
como reproducir las palabras del personaje, pero a través del propio discurso del narrador. Y el narrador, por un lado, expresa las ideas con las personas propias, con las personas gramaticales propias de la narración, pero al mismo tiempo reproduce palabras específicas del propio personaje. Si recordáis aquel texto que presentamos con diversos colores, se llamaba Los cachorros, de Mario Vargas Llosa, es un ejemplo muy claro en el que se mezcla tanto la narración como el diálogo en estilo directo y el diálogo en estilo indirecto libre. Los personajes vuelven a cobrar importancia el personaje individual, sin olvidar por supuesto de el coro, sin olvidar de los demás personajes, pero vuelve a tener un poco de preponderancia, de dominio, el personaje central. A veces las descripciones se convierten no en mera decoración de la novela, no en una función, vamos a decir, auxiliar de localizar la novela, de localizar la acción, sino que muchas veces esa descripción se convierte en un mensaje que quiere transmitir el autor. Y de hecho muchísimas de esas descripciones tienen un valor metafórico y un valor expresivo bastante importante dentro de la novela. Y en general el lector deja de ser un lector pasivo que lee, le están presentando, le están narrando, le están representando unas acciones, unos actores, y el lector generalmente pasivamente lee y sencillamente reproduce en su imaginación lo que está leyendo. Ahora, con este tipo de novela, donde se mezclan todos estos recursos novedosos de la novela, en este momento el lector ya tiene que tener una parte muy activa, porque él tiene que reconstruir lo que se le da de un modo fragmentario. Bien, estas son las características de la novela contemporánea, que repito, en la literatura europea, en autores como Faulkner, en autores como por ejemplo James Joyce, que hemos comentado, en Virginia Woolf, John Steinbeck, veis, muchos de ellos son autores americanos, pero también hay actores franceses como Marcel Proust, es decir, que son autores que han renovado la novela. Estos rasgos novedosos de la novela ahora es cuando se incluyen en la novela española. Hay que mencionar también que en estos años, los años 60, son los años del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Es decir, que es cuando se empiezan a publicar novelas muy novedosas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la narratología, del modo de narrar. Son novelas donde hay esos diversos cambios de punto de vista, donde son enfoques diferentes. Ahí tenemos a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, que he mencionado, el autor de La muerte de Artemio Cruz, esta novela que combina las tres personas gramaticales, Vargas Llosa y muchos más. No podemos citar muchos más, cada uno es muy distinto, pero tienen como ese rasgo común de que han renovado los modos de narrar. Bien, entonces, en los años 60 es cuando todos estos recursos narrativos se mezclan, se presentan, no en todas las novelas, pero muchos de estos rasgos se presentan en la gran mayoría de las novelas de esta época. La novela que inaugura este periodo en España se llama Tiempo de silencio, de Martín Santos, Luis Martín Santos, año 1962. Es una novela que no está, como he dicho, no está incluida dentro de la lista para libros de leer, porque es muy complicada. Pero fue muy importante en su momento porque inaugura, así como Cela, Camilo José Cela inauguró tanto el tremendismo como el realismo social. Ahora, aunque por supuesto Cela también escribió según este tipo de nueva estética de la narrativa, ahora no es Cela el que inaugura un periodo, sino que es Luis Martín Santos
con su única novela, porque murió al poco tiempo de publicarla, Tiempo de silencio. Una novela que merece un cierto análisis, aunque sea muy difícil leerla, es muy difícil leer. Vamos a hacer un pequeño análisis de la novela porque influyó mucho en las novelas posteriores. El argumento de esta novela es mínimo, sencillamente es la historia que se sitúa en un Madrid de la época. Un protagonista que se llama Pedro, un nombre bastante normal, que es un investigador que se ve implicado en un aborto perpetrado en un lugar de chabolas, en una zona muy pobre de Madrid. Es un aborto que termina en muerte. Y entonces la policía le detiene y cuando se demuestra su inocencia queda en libertad, pero después uno de los chabolistas, uno de los habitantes de esas chabolas, de esas casas muy pobres, se venga de Pedro y Pedro acaba sin novia, sin trabajo y sin ilusiones. Como veis, es una novela de tipo de fondo existencial, una visión negativa, de gran frustración, falta de esperanzas en la vida. Lo más interesante de la novela no es tanto el argumento, sino el tratamiento, es decir, el estilo, el modo de narrar. La novela se cuenta por un narrador omnisciente y monólogos interiores de diversos personajes. La parte narrativa está contada con un estilo muy barroco, un estilo muy enrevesado. Luis Martín Santos, el autor de esta novela, era psiquiatra. Y eso se nota porque utiliza una terminología muy científica, eso sí, de un modo sarcástico, de un modo irónico. Pero él premeditadamente, intencionadamente, utiliza un lenguaje muy enrevesado, muy difícil, muy barroco. Vamos a ver un ejemplo. Porque a ambos les unía un proyecto común, y los dos tenían el mismo interés, aunque por distintas razones, en la posible existencia de auténticos ratones descendientes de la estirpe selecta, portadora hereditaria de cánceres espontáneos, desarrollados en el pliegue inguinal, conducentes a la muerte inexorable del animal. Como veis, aquí se utiliza un lenguaje muy científico, un lenguaje intencionadamente complicado, donde uno de los rasgos es el uso de sustantivos abstractos, ¿no? Como veis aquí, donde dice en la posible existencia, en lugar de decir que existe, ¿no? O por ejemplo cuando dice descendientes, en lugar de decir que descienden, o portadores, en lugar de decir que portan, o conducentes, en lugar de decir que conducen. Es un lenguaje muy artificial. Creo que he mencionado en otro momento que también hay una descripción de la ciudad que dura 3 páginas. Es una sola frase a lo largo de 3 o 4 páginas del libro. Una sola frase donde se describe la ciudad. Creo que estos son ejemplos suficientes de la complejidad del lenguaje de esta novela. Otra novela de este periodo de experimentalismo narrativo es la mencionada 5 horas con Mario de Miguel Delibes, el mismo autor que El Camino y Las ratas y otras más. Esta obra es de 1966. Esta obra es un largo monólogo de 5 horas, por eso se llama 5 horas con Mario, el monólogo de una viuda ante el cadáver de su marido que va a ser enterrado al día siguiente. La novela se estructura, digamos, como en 3 partes. Una primera parte que es una narración en tercera persona donde se habla del velatorio, es decir, de que el cuerpo, el cadáver de Mario, que acaba de morir, está ya amortajado en la casa, y la esposa, creo que se llama Carmen, pide a los demás que se marchen porque ella quiere velar el cuerpo de su marido durante esa noche. Ahí acaba esa primera parte, como esa primera introducción. Entonces, durante 5 capítulos, que corresponden a las 5 horas en que Carmen vela el cuerpo de su marido, cada hora corresponde a uno de los monólogos.
Cada monólogo se abre con una cita de la Biblia. Y esa cita de la Biblia le da pie a Carmen a reflexionar, a hablar, monologar ante el cadáver de su marido sobre el carácter del marido, sus manías, su manera de ser, su manera de actuar. Y a lo largo de toda la novela, Carmen le critica varias cosas. Por ejemplo, le critica que no se hubiera comprado un buen coche. Siempre se está comparando con las otras mujeres. Es decir, que es una novela en la que se critica el carácter provinciano de la mujer, y que, por otro lado, se destaca el carácter liberal de intelectual, un intelectual realmente comprometido, que era su marido. Y ella, digamos, no estaba tan de acuerdo con ese compromiso social que expresaba su marido. Luego, durante toda la novela hay como una historia que Carmen empieza a contar pero que nunca termina de contar, que se encontró con un amigo de la familia, un amigo del matrimonio, que la lleva en coche, en un coche por supuesto buenísimo, un Tiburón. Y hay algo que nunca termina de contar de esa historia, de ese encuentro, cuando ese amigo la lleva en coche a un lugar. Y solamente al final de la novela, justo al final del último monólogo, Carmen le confiesa realmente qué ocurrió en aquel viaje en coche con ese amigo de la familia, ¿no? Y la última parte de la novela es como el epílogo, ha terminado el velatorio y entonces ahora se está preparando ya la comitiva para llevar a enterrar el féretro de Mario. Entonces ahí hay un diálogo muy interesante entre la madre y el hijo, que también se llama Mario, que de alguna manera es como un continuador de Mario padre, porque se nota que el hijo tiene las mismas inquietudes intelectuales y sociales que su padre. Es decir, es una novela que es una crítica también, es una crítica a la mentalidad provinciana, conservadurista, desde el punto de vista de una persona muy tradicionalista, muy conservadora, como es Carmen, la mujer de Mario. No es una novela complicada. Los que la han leído dicen que es bastante fácil de leer, porque realmente es un monólogo interior muy largo. Como es un monólogo, no hay palabras muy complicadas. Es todo lo que sale de la cabeza de una persona. Y por tanto, la sintaxis es un poquitín complicada porque hay frases muy largas. No hay mucha lógica en muchas frases, porque como el pensamiento es así, muchas veces empezamos por una idea, continuamos por otra. Pero en ese sentido es una novela muy interesante, no es difícil de leer y muy recomendable. Esta novela ha sido llevada al teatro varias veces con el mismo título, 5 horas con Mario, pero lógicamente no dura 5 horas, porque no hay quien aguante 5 horas en el teatro. Se hace una adaptación y consiste en eso, en un monólogo de unas 2 horas de la actriz principal hablando con el cuerpo de su marido. Aquí se ve el poder de la palabra, como la sola exposición, la sola peroración, ¿no?, la declamación de un actor puede hacer interesante una obra de teatro, aunque sea solamente con un actor. Otras novelas de la época experimental, van a ser muchas menos que de la época del realismo social, son Señas de identidad, de 1966, de Juan Goytisolo, que es un ejemplo donde coinciden, donde se dan todos los rasgos de la narrativa de este tipo. Monólogos interiores, ruptura total de la cronología, introducción de todo tipo de textos. Puede haber folletos turísticos, disertaciones, textos periodísticos, informes policiales, todo un caos, digamos, de textos, de discursos de todo tipo. Un ejemplo típico de la novela de este tipo, de esta época. Otra novela de Camilo José Cela, San Camilo, 1936, así se llama, publicada en 1969, y otras obras como un autor que mencionaremos después, que es Juan Marsé, un autor catalán
que en 1976 escribe Últimas horas con Teresa. Recuerdo que en la página 7A de textos de novelas tenéis, antes olvidé decir que hay un texto de la familia de Pascual Duarte, luego, como dije, un fragmento de Nada, después de Entre visillos, y el último fragmento, o uno de ellos, no sé si es el último o no es el último, es un fragmento de un monólogo de 5 horas con Mario. Os aconsejo vivamente que lo leáis, porque muchas veces todo lo que puedo decir yo puede no servir absolutamente para nada si no leéis los textos y no experimentáis lo que es el placer narrativo, el placer de la literatura. Bien, y por fin llegamos al año 1975, año en el que no solamente termina el franquismo, porque Franco muere ese año, el 20 de noviembre, sino porque también ese año se publica La verdad sobre el caso Savolta, de un escritor muy famoso y muy conocido en la actualidad, que se llama Eduardo Mendoza, que este año 2016 ha recibido el premio Cervantes, es decir, uno de los galardones más importantes concedidos a escritores españoles. Es catalán. Este autor trabajó durante muchos años como traductor en las Naciones Unidas y compaginó durante un tiempo su profesión de traductor, de intérprete, con su afán, con su pasión de escribir novelas. Esta novela, de la que luego hablaremos, supone un cambio en la orientación de la novela. Así como el realismo social llegó un momento en que se había agotado, el experimentalismo llegó un momento en que también agota. ¿Por qué? Porque, quieras que no, el tener que leer con tanta atención cansa al lector. Entonces se echa de menos una novela amena, aunque muy bien escrita. Vamos a ver que esta novela es una novela que utiliza muchos de los recursos innovadores de la narrativa anterior, pero lo hace de un modo ameno. Devuelve, digamos, el placer de leer al lector, el placer de leer una historia interesante, pero además contada de un modo muy interesante. Por eso este año de 1975, la publicación de esta novela significa un hito importante, un momento importante dentro de la narración española, y es, digamos, el último hito que consideramos hasta la actualidad, aunque por supuesto desde entonces hasta ahora han pasado muchísimos años y ha habido muchísimos tipos de novela. La verdad sobre el caso Savolta ganó el premio de la crítica en 1975. Se trata de una novela extensa, no es muy corta, es extensa pero no demasiado larga, donde se cuenta, está situada, la acción transcurre en la Barcelona de los años 1917-18, es en los años de la Barcelona anarquista. Son los años en los que hay muchísimos revuelos de tipo social, especialmente en el mundo obrero. Habla de esa Barcelona obrera, esa Barcelona donde se producen muchos movimientos, mucho movimiento social, muchos movimientos sobre todo del proletariado. El tema de fondo es sobre una fábrica en la que se producen armas que se venden. Fijaos, los años 1917-18 son los años de la Primera Guerra Mundial. Es una fábrica en la que se fabrican armas y que alguien de esa fábrica está comerciando, está vendiendo armas a las potencias que están en guerra. Ese es, digamos, el trasfondo histórico de esta novela. La novela cuenta, como os gusta decir, cuenta sobre Javier Miranda, que es una persona que no es catalán, es un vallisoletano, un chico de Valladolid que vive en Barcelona, que se encuentra metido en un caso de unos crímenes, de unos asesinatos que tienen que ver con esta fábrica. Hay un personaje que se llama Le Prince, un francés. Son importantes los nombres en Eduardo Mendoza, porque Eduardo Mendoza
utiliza unos nombres bastante intencionadamente. Le Prince significa el príncipe. Es un empresario sin escrúpulos que consigue casarse con Savolta, que es el dueño, el presidente de la fábrica de armas. Consigue casarse con la hija del empresario porque así consigue ser el director. Mueren algunos de los directivos de esta empresa. Prince se convierte en el nuevo director y se tienen que investigar los asesinatos de Savolta y de otros industriales, y a su vez se investigan los casos de las muertes, por ejemplo, de un periodista llamado Pajarito, otro de los nombres también curiosos de esta novela, que es un periodista que ha investigado estos problemas, estos conflictos que hay dentro del mundo obrero de Barcelona, y especialmente dentro de esa fábrica de armas. La novela tiene muchas peripecias. Es una novela donde se mezcla, por un lado, la novela histórica, en parte porque describe muy bien, sitúa muy bien al lector en esa época. Es al mismo tiempo policíaca, porque se están investigando unos crímenes, unos asesinatos. También tiene sus detalles de novela rosa, porque también hay unos amores, hay una trama amorosa. Es decir, que es un folletín, una especie como de novela híbrida, donde se mezclan diversos géneros. Esta novela, en un principio, a algunos les pareció bastante extraña, pero precisamente por ese momento en el que se publica, donde la gente estaba un poco aburrida de experimentalismo, esta novela precisamente destaca por su interés y además por el modo como está escrito. Si hablamos de las técnicas narrativas, en esta novela hay un narrador omnisciente que cuenta en tercera persona, hay un narrador en primera persona, que llamaríamos el testigo, es testigo y al mismo tiempo protagonista, y luego hay curiosamente unos documentos judiciales que son una declaración del protagonista del libro, o el principal protagonista, que es Javier Miranda, ante un tribunal americano que está investigando estos casos de los crímenes sucedidos durante esta época en Barcelona. También se incluyen unos informes periodísticos escritos por ese Pajarito, ese periodista que se llama Pajarito. Es decir, que se mezclan diversos discursos. Discurso en primera persona, en tercera persona, unos interrogatorios judiciales, también se introduce unos informes. Es decir, es una especie de pastiche, ¿sabes? Se llama pastiche, es decir, como una mezcla de géneros. Y al mismo tiempo, al menos durante la primera parte, la cronología está totalmente desordenada, y de hecho hay episodios que leemos en la primera parte y cuya explicación solamente se explican en la segunda parte. Es decir, que de alguna manera esta novela comparte muchos de los rasgos narrativos de la novela anterior, de la novela experimental, pero eso precisamente, como está sustentado en una historia que intriga al lector, lo hace precisamente mucho más interesante, mucho más valioso desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la estructuración y de la dosificación de la intriga. Por eso esta novela fue tan importante en su momento, y yo puedo decir, como dato, vamos a decir, anecdótico biográfico, que en el último año del bachiller, el llamado COU, curso de orientación universitaria, lo que correspondería a la dvidicta clase en Lituania, este es uno de los libros obligatorios, y realmente es un libro que se agradece, porque después de leer tantos libros tan tremendos, tan existencialistas, como por ejemplo uno de los libros que había que leer era el de Tiempo de Silencio. Imaginaos cómo se puede hacer leer a un chico de 18 años una novela tan terrible como la de Tiempo de Silencio, o novelas de Unamuno, que son muy tristes, o La Busca. Son todo novelas que eso es una búsqueda del sentido de la existencia. Entonces, cuando uno se encuentra ya con una novela interesante que también refleja una búsqueda del sentido de la existencia también, pero por lo menos te lo presenta, te lo expresa en un marco novelístico interesante. Eso ya es otra cosa. Bueno, pues esta novela por lo menos era de lectura obligatoria
para los chicos de 18 años en España. Después de esta novela, Eduardo Mendoza ha publicado muchísimas novelas, ya con un estilo más tradicional. Generalmente suele ser el narrador un narrador omnisciente que cuenta en tercera persona, y de todas las novelas quisiera destacar solamente dos. Una que dicen que es la más importante, que se llama La ciudad de los prodigios, de 1986, donde otra vez el marco de la acción es Barcelona, la Barcelona de entre las dos exposiciones universales, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, que es también una novela de alguna manera enmarcada en un ámbito histórico, en un momento histórico de Barcelona, donde se cuenta la vida de un chico que viene del pueblo, llega a Barcelona, empieza vendiendo propaganda o repartiendo propaganda anarquista, después se mete en negocios de tipo inmobiliario, después se involucra en el AMPA, es decir, en la delincuencia de Barcelona, después se convierte en un empresario honorable, es decir, el proceso personal de una persona que empieza desde muy abajo hasta muy arriba. Tiene cosas un poco sorprendentes, como el final, en el que este personaje desaparece en un globo de Barcelona. En fin, para muchos es una novela importante, es la más importante de Eduardo Mendoza. Y una de las últimas que ha publicado, de las más recientes, se llama Riña de Gatos 1936, ese es el título, publicada en el año 2010. Lo curioso de esta novela es que siendo Eduardo Mendoza un autor catalán, barcelonés, cuyas novelas, casi todas, la acción de esas novelas transcurren en Barcelona, en este caso elige Madrid, el año 1936, es el año en el que comienza la Guerra Civil, aunque realmente cuenta los meses que suceden, los meses anteriores a la Guerra Civil. Es también una novela de tipo histórico porque introduce personajes históricos como José Antonio Primo de Rivera, que fue el presidente de la Falange, un partido filo fascista de España, donde se presenta de alguna manera también a Franco, personajes de la época, y eso también en un marco novelístico muy gracioso, de un tasador de arte inglés que viene a Madrid a tasar unas obras de arte que un duque o un marqués, un noble español quiere vender para poder huir de España porque se está oliendo la Guerra Civil. Es decir, que hay una trama novelesca muy graciosa, también con cuestiones amorosas, mezcladas en un momento histórico concreto. Y lo que tenía particular esa novela es que se sitúa en Madrid, y realmente Eduardo Mendoza revela conocer bastante bien Madrid. Después de esta novela, Eduardo Mendoza ha publicado muchísimas novelas, ya con un estilo más tradicional. Generalmente suele ser el narrador un narrador omnisciente que cuenta en tercera persona, y de todas las novelas quisiera destacar solamente dos. Una que dicen que es la más importante, que se llama La ciudad de los prodigios, de 1986, donde otra vez el marco de la acción es Barcelona, la Barcelona de entre las dos exposiciones universales, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, que es también una novela de alguna manera enmarcada en un ámbito histórico, en un momento histórico de Barcelona, donde se cuenta la vida de un chico que viene del pueblo, llega a Barcelona, empieza vendiendo propaganda o repartiendo propaganda anarquista, después se mete en negocios de tipo inmobiliario, después se involucra en el AMPA, es decir, en la delincuencia de Barcelona, después se convierte en un empresario honorable, es decir, el proceso personal de una persona que empieza desde muy abajo hasta muy arriba.
Tiene cosas un poco sorprendentes, como el final, en el que este personaje desaparece en un globo de Barcelona. Y en fin, para muchos es una novela importante, es la más importante de Eduardo Mendoza. Y una de las últimas que ha publicado, de las más recientes, se llama Riña de Gatos 1936, ese es el título, publicada en el año 2010. Lo curioso de esta novela es que, siendo Eduardo Mendoza un autor catalán, barcelonés, cuyas novelas, casi todas, la acción de esas novelas transcurren en Barcelona, en este caso elige Madrid, el año 1936, es el año en el que comienza la Guerra Civil, aunque realmente cuenta los meses que suceden, los meses anteriores a la Guerra Civil. Es también una novela de tipo histórico porque introduce personajes históricos como José Antonio Primo de Rivera, que fue el presidente de la Falange, un partido filo fascista de España, donde se presenta de alguna manera también a Franco, personajes de la época, y eso también en un marco novelístico muy gracioso, de un tasador de arte inglés que viene a Madrid a tasar unas obras de arte que un duque o un marqués, un noble español quiere vender para poder huir de España porque se está oliendo la Guerra Civil. Es decir, que hay una trama novelesca muy graciosa, también con cuestiones amorosas, mezcladas en un momento histórico concreto. Y lo que tenía particular esa novela es que se sitúa en Madrid. Y realmente Eduardo Mendoza revela conocer bastante bien Madrid. Bien, y muchas más novelas que no hace falta más comentar. Y en general el estilo de Eduardo Mendoza es un estilo fluido, ameno, es decir, es una prosa que se lee con mucho placer, es muy rica, de alguna manera es comparable a la fluidez de Cervantes, la fluidez del mismo Pérez Galdós. No llega por supuesto a su altura, pero es un autor que se lee de un modo muy agradable.